Y Dios les bendiga, queridos hermanos. En este día maravilloso que Dios nos ha dado, vamos a estar hablando bajo el tema, hablando la verdad a través de la palabra de Dios. Si hablamos, tenemos que hablar la verdad a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice no añadir, no quitar, no aumentar. Mitologías, dogmas y tantas cosas no sirven. Solamente lo que está escrito en la palabra de Dios, eso vale. Aleluya. Y un cierto día Jesucristo nuestro Señor le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, queridos hermanos, no es de que yo sea un cristiano de nombre nada más. Dice la palabra de Dios, si permanecemos en lo que el Señor nos dice a través de su palabra, entonces somos hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. ¡Ojo! Amén. La pregunta sería, queridos hermanos, ¿para qué el Señor nos ha salvado? ¿Para qué? ¿Para ser obedientes o para ser desobedientes? Eso depende de cada uno de nosotros. ¿Somos o no somos? Esa es la palabra más clara que se puede hablar. Recuerde una cosa, usted puede tener el conocimiento más grande que tenga a través de la palabra de Dios, pero si usted no es un hacedor obediente, entonces usted no es un verdadero cristiano. Es tan solamente un fanático religioso. Así nada más. Cristo no nos dio a ninguno de nosotros ninguna autoridad, hermanos queridos, en esta tierra para juzgar, criticar o condenar a nadie. No tenemos ninguna autoridad de parte del Señor que nos ha dado. Aleluya. No. Es más bien Jesucristo nuestro Señor bajó del cielo con un propósito a esta tierra llena de corrupción, de maldad, entre los cuales estaba esta persona, el hermano que le está hablando. No me venga a decir que usted, cuando el Señor le salvó a usted, le salvó porque usted era una niña bonita o un niño bonito, yo mismo. No. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos salva con un propósito de que nosotros seamos luz y sal en esta tierra. Si dice la palabra de Dios, hermanos queridos, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿por qué nosotros, en vez de hacer lo que el Señor nos manda hacer, nosotros nos dedicamos a juzgar, a criticar y a condenar, hermanos queridos, a nuestro prójimo? Eso no es de parte de Dios. Eso no es. Si usted está hablando, actuando de esa manera directamente, no está Dios en su vida. Usted tiene que mirarse en un espejo a ver si verdaderamente es o no es un verdadero cristiano. Dios nos salvó para que nosotros aprendamos a amar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. ¿Se acuerda usted, querido hermano y querida hermana, antes de venir a los pies de Jesucristo? ¿No es cierto que cuando usted llegaba a sus amistades, sus familias, a las casas, ninguno de sus familiares le despreciaron, le desecharon, lo menospreciaron, hermanos queridos? Ninguno le decía, vete de aquí porque eres una mal hablada, eres un mal hablado, tú actúas de una manera diferente. Nadie. Y ahora cuando nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, llegamos a los pies de Jesucristo, somos salvos, nos creemos que somos los más santos, los más perfectos. Esa palabra se dice los santurrones. Sí, comenzamos a menospreciar a nuestro prójimo, a nuestras amistades. Comenzamos a hacer todo lo contrario a lo que el Señor nos manda hacer. Y nos creemos que somos los santitos, los perfectos. Tenemos carita de San Antonio, pero a las condiciones de demonios actuamos de esa manera.
Y el Señor dice clarito en su palabra, acuérdate de dónde caíste. Eso dice en Apocalipsis 2:5. Acuérdate quién tú fuiste, quién tú eras, en qué condición estabas antes de que yo te salve, dice el Señor Jesús. Y ahora menosprecias a tus semejantes. Has dejado mi primer amor, dice el Señor. Arrepiéntete, dice la palabra de Dios. De esta forma de actitud, de actuar orgullosamente, vanagloriosamente, activamente, de esta manera nacen los religiosos farsantes que andan criticando, juzgando y condenando y diciéndole, eres un hijo del diablo, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. ¿Y quién te dijo que tú hables de esa manera? Oiga, no sea usted un oidor nada más y repite todo lo que están diciendo de esas farsantes y farsantes que hablan mal, hermano. Ese lenguaje no es de Dios. Aleluya. Tenemos que entender esto, que Dios en su misericordia envió a su unigénito Hijo, a su Salvador, a mi Salvador, a esta tierra, para que nosotros aprendamos de Él. Él no vino a juzgar, a criticar ni a condenar a nadie. Él vino a dar su vida y su vida por amor a todos nosotros los pecadores. Él dijo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos, perdónales, papacito. Padre, perdónales porque no sabe lo que hace. Y es más, déjeme decirle que el Señor dice en su palabra, ¿tú quién eres para que juzgues a criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Así que usted no tiene ninguna autoridad de estar criticando a nadie, hermano querido. Aprenda la palabra de Dios. Profundícese en la palabra de Dios. Entonces usted va a comenzar a sentir. Si usted no siente compasión por sus semejantes, hablando de una manera fuera del orden bíblico, entonces, hermano querido, usted tiene que volver a arrepentirse de corazón. Es una fanática, es un fanático nada más. Y eso es lo que quiere el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Sea de Dios glorificado. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que el hombre atesorara en su corazón, si atesora cosas buenas, del corazón saca cosas buenas. Si atesora cosas malas, del corazón saca cosas malas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice. Y por sus frutos los conoceréis. Así que si usted habla de esa manera, la gente va a decir, esta no es una cristiana. Este no es un cristiano porque Cristo no actuó de esa manera. Gloria a Dios. Por eso el Señor Jesucristo, en su ministerio, lo afrontaba a los hipócritas religiosos, fariseos, saduceos, escribas y tantos doctores de la ley. Le decía, hipócritas, hipócritas. Así las palabras. Sácate primeramente la viga que está en tus ojos para que luego vayas a sacar la paja del ojo de tu hermano. Oiga bien, no creemos tan santos. Este hermano que les habla en el nombre del Señor fue salvo por la misericordia del Señor, no para juzgar, criticar ni condenar, sino para decirle a mis hermanitos, yo estaba en esa condición y mi Cristo maravilloso me salvó. Y usted también puede ser salvo si acepta a Cristo en su corazón. Hipócritas, no actuemos de esa manera hipócritamente. Gloria a Dios. No de esa manera. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y no todo aquel que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nuestro Señor nos dice, ¿por qué? ¿Por qué no entenderéis mi lenguaje? Oiga, ¿por qué? Así que dejemos de estar juzgando, criticando y condenando. No sé en qué iglesia tú estás, pero si los líderes están con ese corazón
no lleno de misericordia, sino de odio, de rencor, de recuerdo del pasado. No está Cristo en sus vidas. No está. Coja la palabra de Dios. Sométase a Dios. Y sea como nuestro Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde, no de apariencia, es de corazón. Dejemos de hablar mal de la gente. Dejemos de juzgar y criticar a los hermanos y sirvámosle al Señor conforme a su santísima voluntad, valorando el sacrificio tan grande que Cristo hizo por amor de nosotros. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Gloria a Dios. Esta pequeña reflexión, gloria a Dios. Luego estaremos predicando más extensamente todo palabra de Dios para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.